A continuación, hará uso de la palabra el doctor Sergio Daniel Dubove. El doctor Dubove es abogado, especialista en Derecho de Familia y obtuvo el diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires. Ha desarrollado una destacada trayectoria en la docencia universitaria, la función pública y la práctica profesional. Además, dicta conferencias y cursos y es autor de numerosos trabajos. Actualmente es vicepresidente del Centro de Estudios en Alienación Parental, sus siglas CEAP. Su tema de exposición será Más allá de la teoría, cómo litigar la alienación parental. Preparado para esta charla, hasta tenía un machete listo, pero la verdad veo que ya han dicho casi todo lo que yo pensaba decir. Si no fuera porque la selección perdió ayer, me dedicaría a comentar el partido, entonces voy a volver a mi tema original. Un par de las inevitables aclaraciones preliminares. Como hizo Saulín Maturana ayer, voy a aclarar anticipadamente y por una vez que voy a usar en esta conversación el masculino genérico. Es decir, cuando hable de padres voy a hablar de padre y madre, cuando hable de hijo voy a hablar de hijo e hija. Como dijo alguno, cuando hable... Gracias. Cuando hable de libro voy a hablar del libro y libra, como dijo un célebre estadista. Y la última aclaración preliminar, y con esto entramos en tema. El título de esta charla es engañoso. Sabrán comprender, yo soy abogado, no pude evitarlo. ¿Por qué digo que es engañoso? Técnicamente la alienación parental no se litiga. Se ejerce, ahora sí, eso lo reservaba para el momento del canto. Se ejerce, se sufre, pero no se litiga. Se litiga en todo caso la consecuencia dinámica, la consecuencia judicial de la alienación parental, que son las falsas denuncias. Conceptualmente, alienación parental y falsas denuncias son conceptos independientes, son diferentes. No voy a aclarar las diferencias, son obvias. Pero funcionalmente, dinámicamente, una es funcional a otra. En algunos casos, la prelación o la simultaneidad de una estrategia de alienación parental a la promoción de una falsa denuncia es imperceptible. Hay, como dicen los juristas franceses, refiriéndose a la ley, ellos dicen que la ley tiene una cantidad toda ley tiene una cantidad despreciable de injusticia. Yo creo que toda denuncia falsa tiene una cantidad despreciable o superlativa de despliegue de alienación parental. El perfil emocional, el perfil psicológico del falso denunciante es muy coincidente con el del alienador. Y es muy difícil suponer cómo un alienador, cuando encuentra la oportunidad, o porque la descubre, o porque alguno de nosotros le aconseja ponerla en práctica, se prive de presentar una falsa denuncia. En cuanto a otro equívoco que puede suscitar el título, es suponer que yo hay una serie de instrucciones infalibles para litigar las falsas denuncias, o que tengo el secreto de algún inciso, de algún artículo oculto en alguna ley que les va a servir a todos. En realidad, el único secreto que hay que descubrir en los procesos de los procesos que dan lugar a los juicios de violencia, que dan lugar a falsas denuncias, es que se trata seguramente de uno de los juicios más exóticos, más anómalos del derecho, porque proviene a la vez
la precedencia de una conducta también anómala y exótica que no se desvincula del proceso durante toda esa ejecución. Dicho esto, en términos más sencillos, las estrategias para aplicar en cada juicio de violencia tienen que estar hechas a medida de las características de la gravedad y de la modalidad de alienación parental que sufre la víctima. Pero esto, y esto es igualmente importante, con ser exóticos, con ser anómalos, con tener una arquitectura muy diferente a la tradicional de demanda, contestación, prueba y sentencia, no exime a los procesos, a los juicios de violencia familiar, de la normativa que les es aplicable. Son juicios de derecho, son procesos legales sujetos a normas legales. Y más allá de la laxitud con que el derecho de familia trata algunas cuestiones formales, nada autoriza a una persona falsamente imputada de haber ejercido violencia a ejercer su derecho de defensa en juicio, nada autoriza, como señalaba recién Andrés, a prescindir de actos procesales irrenunciables, ineludibles, como la audiencia, nada autoriza a eludir un precepto que, como todos ustedes saben, tiene rango constitucional, que es el derecho a la escucha del niño. Tenemos, y acá una pequeña disidencia con Andrés, es cierto, es el juez el que debe tomar la audiencia y debe escuchar al denunciante y al denunciado. Pero si pasamos por la puerta de la Valle 1250, para los que no son de Buenos Aires, esa es la sede de la Oficina de Violencia Familiar, y proyectamos la cantidad de gente que está haciendo fila en la puerta en términos de audiencias que se tienen que celebrar dentro de los 48 horas en los juzgados, realmente explotan los edificios de los tribunales. Entonces, como todos los días, en todos los juicios, todos los juzgados generan actos anulables, actas de audiencias preñadas de falsedad ideológica, inocuas, que no dañan a nadie, pero no, el sistema impide cumplir con las formalidades que establece la ley. Si el juez no puede tomar la audiencia, dependiendo de la gravedad del caso, bueno, la podrá tomar el asesor de menores o el asesor de incapaces, según la jurisdicción, la podrá tomar el secretario, el prosecretario, el equipo técnico. Cualquier alternativa, aunque sea formalmente ilegal, es mejor que omitir la escucha de las partes y transformar esto en una simple disputa de narraciones de abogados que muchas veces van con un texto casi preimpreso, repitiendo clichés descaradamente. Es ineludible que la escucha del niño y que la audiencia de los adultos involucrados sean los primeros actos de un proceso de violencia familiar. Está fuera de toda discusión que una denuncia, y esto también apunta a romper una de las leyendas urbanas que hay alrededor de esto, la simple denuncia es motivo suficiente para la adopción de una medida cautelar. Porque como la mayor parte de las denuncias son ciertas, y la mayor parte de los denunciantes o de los integrantes de su grupo familiar corren peligro, es necesario preservarlos inmediatamente de ese peligro. Y la forma de preservarlos, en términos generales, es haciéndole tomar distancia del presunto agresor. Igualmente de imprescindible esa velocidad de respuesta del sistema es la que tiene que tener para indagar, para evaluar adecuadamente la verosimilitud de la denuncia y para justificar la subsistencia de las medidas cautelares. Fíjense ustedes que la primera evaluación que erróneamente muchos tribunales describen como el diagnóstico de interacción familiar que prescribe la ley, la hace una oficina administrativa. No le quiero faltar el respeto a nadie, y si se lo falto es mejor decir la verdad que cuidar las formas.
integrada por profesionales que no tienen, que se perfeccionaron más en la reiteración de la confección de los legajos, de las entrevistas con los denunciantes, que, y con la determinación de los criterios de verosimilitud. Basta, como dicen los informes normalmente, que se presente apropiadamente vestido, ubicado en tiempo y espacio, con un lenguaje adecuado a su formación, para que eso se transforme en una especie de, sea atribuido de fe pública y sea un motivo suficiente para que el juez a las 2, 3 horas decrete una medida. La ridiculez de este circuito, yo la explico muchas veces con un ejemplo que, como frecuentemente ocurre, el absurdo tiene un gran efecto docente. A 80 metros de donde funcionan la mayor parte de los tribunales de familia hay numerosos tribunales comerciales. Imagínense que yo me presente en un tribunal comercial, que ni siquiera en un tribunal comercial, vamos a decir, en una oficina administrativa del tribunal comercial que está en la planta baja, y diga, vengo acá porque el doctor Víctor Varela me debe 2 millones de pesos. Es un ejemplo, no te asustes. Era uno solo. Entonces, quiero que le embarguen la cuenta. Me van a pedir que venga con asesoramiento letrado, tendré que ver un abogado, el abogado me va a pedir algún documento que instrumente la deuda, habrá una serie de procedimientos y con suerte unos días después tengo embargada la cuenta bancaria de Andrés. Ahora, si camino esos 80 metros hacia la oficina de violencia doméstica con un procedimiento formalmente idéntico, en vez de decir, me debe 1 millón de pesos, digo, me miró mal, o entró y le pegó un puñetazo a la puerta, o se fue a dormir sin saludarme, al día siguiente, no, perdón, a las pocas horas, tengo una especie de sepultura del presunto agresor que no fue escuchado en base a una declaración que no fue analizada por nadie en cuanto a su verosimilitud. Con esta introducción, quiero decir que los juicios provocados por falsas denuncias, asociados, emparentados con estrategias de alienación parental, deben ser mirados con una óptica especial, con una óptica diferente, que tiene que considerar inexorablemente las características del caso. Y esto no creo estar en condiciones de darle consejos a nadie, pero por lo menos trato de aplicarlo yo personalmente. Esto impone un estudio particularizado del caso. Cuando a un abogado le llega una ejecución hipotecaria, no le importa mucho si el ejecutado es odontólogo, si el actor es hincha de River o si el cuñado es bipolar. O si la hipoteca es de 10 pesos o de 10 millones. Son situaciones indiferentes, objetivamente reglamentadas, que no tienen por qué ser consideradas. En los procesos de familia en general y en los derivados de situaciones de alienación parental, esto es fundamental. Ahora bien, vuelvo al tema de la naturaleza de proceso legal que tienen estos juicios. No son, como algunos creen, algunos profesionales inducen a suponer, y algunos sectores ideológicos indebidamente informados proclaman, no son receptáculos de proyectiles antimachistas. No alcanza con ir y depositar en un buzón una denuncia, con independencia de que sea verdadera o falsa, para que eso ponga en ponga en funcionamiento todos los mecanismos protectores del Estado y se autoexcluya de la normativa. ¿Esto qué quiere decir? Es un juicio. La base del juicio es la prueba. Digamos, no hay decisión, el juez tiene cierta amplitud para valorarla,
básicamente en derecho de familia, básicamente en estas situaciones que provienen de acontecimientos de alcoba. Los violentos no pegan frente a 2 escribanos, 3 camarógrafos y 4 testigos. Todas estas situaciones, salvo los casos extremos que dejan evidencias clínicas, la mayor parte, y esto lo ve uno en la narrativa de las denuncias, cuando se trata de abusos son tocamientos indebidos, aproximaciones indecorosas. Cuando se trata de otro tipo de violencia son gritos, maltrato psicológico, descalificación. No hay evidencias sólidas. Por eso, el contexto de estos procesos revaloriza y a mi juicio reduce a uno los medios probatorios válidos para que el juez tome una decisión, que son las intervenciones psicológicas. Ya sabemos cómo funciona la prueba de testigos. Una parte lleva 3 amigos, la otra parte lleva 3 amigos, cada uno declara como le conviene y hay un empate técnico. Raramente aporten nada nuevo al juez. Acá lo que importa básicamente es la capacidad que tienen los profesionales para detectar normalmente por indicadores la existencia de estas situaciones de abuso y de violencia. Es muy importante, bueno, otro de las características de estos procesos como proceso legal es que 90 minutos y termino. Es que el imputado no pierde su derecho a la defensa en juicio. Esto he visto, y realmente todavía no lo entiendo y nadie me ha explicado por qué motivo se restringen informes de terapeutas, informes de médicos, informes escolares, como si se tratara de la fórmula de la pólvora. Esto es una violación ofensiva, denigrante, que ataca los cimientos del Estado de Derecho. Otro tema, voy apurándome para tratar de no dejar nada, al que también se refirió Andrés, la extensión de las medidas cautelares. Cada vez que me refiero a uno de estos temas, estoy sugiriendo que lo ensayen. Estoy sugiriendo que lo ensayen porque no van a tener la misma suerte en un tribunal que, como la Sala J, por ejemplo, de la capital, haya tenido las agallas, es decir, que se trata de un juzgado, un caso de alienación parental, que de algún otro tribunal de familia de la capital que emplea el lenguaje inclusivo en sus resoluciones, que las hace nulas. Decía que otro de las acciones indicadas es la adecuación de las medidas cautelares a la proporción del peligro. No tiene ningún sentido esta especie de exterminio, de ajusticiamiento del presunto acusado. Normalmente, en la mayor parte de los casos, un régimen de comunicación asistido es suficiente, en la mayor parte de los casos. Y desde ya, que en muchísimos casos no hay por qué vedar la comunicación por medios virtuales, mucho menos tener acceso a informes escolares, a informes de médicos, a informes de terapeutas. Es decir, en lugar de proteger a la presunta víctima, que a esta altura es presunta, sumamente presunta, pareciera que el objetivo es destrozar al presunto agresor. Con lo cual, es muy importante insistir en el redimensionamiento de las medidas cautelares. En cuanto a las intervenciones psicológicas, es difícil exagerar la importancia de no creer en las evaluaciones de los terapeutas privados de las partes, ni del acusado ni del acusador.
aunque sean profesionales decentes, honestos y formados. En primer lugar, una de las prácticas conductuales muy habituales en esto es el sesgo de confirmación, es ir a buscar el diagnóstico ratificatorio por parte del profesional que empatizó con la víctima o que empatizó con la madre o el padre que paga el tratamiento y que, aunque sea profesional de la salud, es humano e inevitablemente va a orientar su diagnóstico. Segundo, si bien es importante la intervención psicológica, no cualquier psiquiatra, no cualquier psicólogo, más allá de su formación, están capacitados para esto. Vemos muchas veces que para proponer un revinculador o para proponer a un conductor de una terapia de coparentalidad, en los antecedentes hacen figurar que es especialista en niños y adolescentes. Y estos efectos es tan importante como si fuera especialista en ortodoncia. Se trata de un problema relacional y debe ser un terapeuta que desde algún costado tenga formación en problemas de familia. Esto no es un problema, puede ser, por supuesto, un psicólogo clínico, pero con formación en familia. Ya me vienen a desalojar. La escucha del niño, y acá de nuevo estamos frente a otro de los fenómenos conductuales que vemos habitualmente, incluye, ya se refirió Mauricio, ya lo hicieron varios oradores, la narración de memorias implantadas. Es maravilloso el trabajo de Elizabeth Loftus con respecto al implante de memorias y a los casos judiciales concretos en los que ella lo aplicó. Pero para el oído refinado son fácilmente detectables, pese a que el padre o madre alienador creen que basta con bajar un mandato para que eso se repita. Es mentira que los niños no mientan. Mienten todo el tiempo. Mienten cuando dicen que hicieron los deberes, mienten cuando dicen que ya se bañaron, mienten cuando dicen que fueron al colegio. A veces, mienten sin saber que mienten. Mienten que piensan que en vez de mentir, están cumpliendo con el deber de buen hijo de cumplir con las instrucciones del padre. Son los niños ventriloquizados. Son niños que son muñecos a través de los cuales hablan los padres. Pero como digo, eso, un juez experto en esta problemática, quiere decir un juez con experiencia, y ni hablemos un psicólogo bien entrenado, lo van a detectar rápidamente. Yo voy al final. 2 o 3 consideraciones finales. Una, la alienación parental es una disfunción familiar que tiene como protagonistas sobresalientes al padre y a la madre, y al hijo y a la hija. O a la hija, lo dije con mucha corrección, como verán. Pero no se limita a ellos. Hay protagonistas en segundo plano que tienen un rol muy relevante en ambos extremos del conflicto. Es sorprendente ver la cantidad de abuelos y abuelas inductores de alienación parental. En general, los falsos denunciantes, los alienadores, están estimulados y apoyados o por sus padres, o por sus hermanos, o por sus tíos. Y también como por un efecto mágico, no fundado en nada, las medidas cautelares se extienden de facto a la familia extendida del niño víctima de la alienación. No hay ningún motivo para que la abuela, el abuelo, los tíos se vean privados del contacto con un nieto presuntamente agredido por el padre. Pero en los hechos funciona de esta manera. Con lo cual, las convocatorias en las intervenciones psicológicas, si es necesario,
se tienen que extender a la familia extendida. Se tiene que ampliar a la familia extendida. No, al igual que Sandra Veloso ayer, yo me voy a dar el lujo de expresar una pequeña disidencia con Mauricio. Él es un militante del término alienación parental, porque quiere eliminar de él el aspecto vergonzante que pareciera tener para algunos, o la invitación a la reputación por parte del ultrafeminismo, simplemente porque empleamos un término que nadie se preocupó muy bien en saber de qué se trata. Yo coincido. En el terreno académico hay que defender a ultranza. Esto se llama alienación parental, salvo que todos nos pongamos de acuerdo en llamarlo de otra manera, pero hay que homogeneizarlo como un fenómeno, como una anomalía disfuncional. En el terreno judicial, en el terreno procesal, yo no quiero imponer la teoría de la alienación parental. Yo quiero que un niño y un padre impedidos recuperen su vínculo. Y ahí ya deja de importarme. Ahí ya deja de importarme si lo quieren llamar alienación parental o lo quieren llamar maltrato psíquico o lo quieren llamar como quieran. Ahí yo quiero interrumpir un proceso que indefectiblemente lleva a la enfermedad. Y esto sí es la frase final. El elemento en la justicia argentina, el elemento más valioso del que pueden disponer los magistrados para intervenir activa y productivamente en los procesos derivados de falsas denuncias, no lo provee esta facultad, lo proveen las gallinas. Muchas gracias.